Sí, desde allí estamos en contacto. Buenas tardes. Chao. Nos vamos a Brasil. Brasil en riesgo. Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, se niega a darle la gravedad que merece al tema de la pandemia. Dice, es una gripecita y resiste la idea de una cuarentena generalizada o sostenida. Estamos en comunicación con Oliver Stuenkel, analista político, politólogo del Instituto de la Fundación Getúlio Vargas. Muy buenas tardes, Oliver. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, una situación delicada la que atraviesa Brasil. Se multiplicaron los casos en apenas un poco más de una semana. Llegaron a un número preocupante también de muertes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Bolsonaro está tan convencido de que hay que levantar la cuarentena? Bueno, para Bolsonaro, que inicialmente ha replicado la estrategia del gobierno americano, esta situación es bastante complicada porque ha minimizado por muchas semanas la gravedad de la situación. Insinuó en varios momentos que en realidad se trataba de una conspiración contra su presidencia, contra Occidente, o tal vez un ataque biológico por parte de China. Entonces para él es bastante difícil ahora asumir que realmente es más grave que él pensaba. Ahora, me parece que es importante destacar que es parte de una estrategia porque él ahora está diciendo que unas medidas más fuertes de distanciamiento social no son necesarias porque así él podrá decir en 6 meses o un año que el daño económico es culpa de los gobernadores y no la culpa del presidente, que él quería implementar una otra estrategia. Es decir, entonces, Oliver, que de alguna manera Bolsonaro cuenta con que los gobernadores sí decidan cuarentenas y aislamiento social. Sí, básicamente, pero él en este caso no tendría que asumir la responsabilidad. Por lo que va a pasar. Pero en el fondo ya vemos que la única manera que con la cual Bolsonaro puede gobernar es por la confrontación constante, por la tensión, inicialmente culpando a China, después los gobernadores, los alcaldes. Entonces él es incapaz de hacer un llamado por la unión. Y en este sentido hay un vacuo de liderazgo, un vacuo de poder. Oliver, en este momento, en este momento, ¿cuántos muertos registra? Porque la última información que yo tengo que es que en poco más de una semana se pasó de 4 muertos a 57 muertos por coronavirus. ¿Cuál es la cifra actualizada? Bueno, hubo un aumento bastante fuerte de casos. Hasta ahora está ya casi llegando a 2.500 personas infectadas. El número de muertes está subiendo todo el tiempo. Básicamente estamos actualizando, el ministerio está intentando actualizar los números cada día, pero hay evidencias también que no hay una capacidad completa de contar todos los casos porque hubo una serie de personas que murieron sin haber notificado como casos. Hoy durante el día la página del Ministerio de Salud estuvo offline. Entonces estamos realmente con bastante dificultad en monitorar la situación. ¿Cuántos estados de Brasil, cuántos estados hay efectivamente y cuántos decidieron aislamiento social al momento? Bueno, hay casi todos los estados ahora están iniciando procesos de aislamiento social. Ya hay casos en más de 170 ciudades de Brasil. Entonces todos los estados ahora están iniciando eso, ignorando básicamente el presidente. Están se coordinando contra el presidente. Es inédito en Brasil esta situación. Y el gobernador de São Paulo, João Dória, dijo hoy que está contemplando un lockdown completo con policiamiento, algo parecido que se tiene en varios países europeos. Y lo más probable sería que otros estados, sobre todo Río de Janeiro, van a replicar esta estrategia que va totalmente en contra de lo que el presidente está diciendo. Decías que es un hecho inédito en términos políticos, esta alianza de los gobernadores en contra del gobierno federal. Sí, exactamente. O sea, jamás se ha visto algo así. Es una situación muy compleja porque
También los estados, los municipios necesitan ayuda del gobierno Claro. federal y hay una total falta de coordinación. Obviamente los gobernadores están intentando compensar por esta falta de liderazgo que está bastante grave porque el presidente dice una cosa, el vicepresidente dice otra y el ministro de Salud muchas veces también agrega informaciones que contradicen lo que su jefe estaba diciendo. Entonces hay bastante confusión y infelizmente un número grande de apoyadores de Bolsonaro que hasta hoy cree que no es realmente una situación grave y que la tentativa de imponer medidas como el aislamiento social son tentativas de afectar negativamente la economía y así afectar el presidente. Oliver, dos últimas preguntas. Hubo cacerolazos en contra de Bolsonaro por esta actitud que está teniendo. ¿Las calles de las principales ciudades brasileñas están vacías? ¿La gente está de acuerdo con el aislamiento social o está más de acuerdo con Bolsonaro? Bueno, los más moderados y personas que no han votado para Bolsonaro están de acuerdo. Hay bastante demanda, inclusive para medidas más fuertes. Y los moderados que votaron, y la clase alta que votó en Bolsonaro en 2018, está abandonando al presidente. Los apoyadores más radicales del presidente no están de acuerdo con eso. Comparan hasta hoy el coronavirus con una gripe normal. Sí. Entonces, entre los apoyadores del presidente no hay apoyo para estas medidas. Pero en la calle, ¿eso cómo se traslada? ¿Las calles están vacías o todavía tiene mucha gente? Bueno, en las capitales están bastante vacías, se nota realmente un cambio bastante grande. Obviamente, regiones más pobres, las favelas, tienen mucha dificultad en implementar el aislamiento social. En muchas de estas regiones el gobierno tiene poco acceso, poca autoridad, porque el crimen organizado... Había una información que decía que en Rocinha, la favela de Río de Janeiro, el crimen organizado está organizando el combate contra la pandemia. ¿Esto es así? Exacto, exacto. O sea, representantes de varios carteles han declarado que van a implementar y monitorar medidas de aislamiento social que hace parte de una situación que existe há muchos años, que el gobierno deja de proveer bienes públicos importantes y este vacío está haciendo... o sea, quien cumple esas funciones en este caso es el crimen organizado. Entonces sí, esto es verdad, hay mucha duda sobre qué va a pasar en las prisiones, donde hay bajísima capacidad en implementar aislamiento, en distanciar las personas. Entonces hay muchos desafíos, pero respondiendo a tu pregunta, en ciudades menores se nota un poco menos el impacto y en ciudades pequeñas, sobre todo que han votado en Bolsonaro, hay muchas personas que continúan su rutina. Preocupante eso. Y última cuestión, Oliver, ¿cómo se comporta la economía brasileña? Puntualmente, ¿siguen pudiendo hacer exportaciones en movimiento de comercio internacional? Exportaciones, importaciones, ¿se pueden hacer operaciones? ¿Pueden llegar los camiones a los puertos, a los lugares de embarque para mover productos? Bueno, todo eso a principio sí puede funcionar. Todavía lo que pasa es que ya de manera bastante reducida, muchísimas personas trabajando de casa, muchas empresas ya operando no de manera normal, pero casi cerrando, y la expectativa del lockdown completo en el estado de São Paulo también afectará a esto. La situación económica de Brasil ya estaba bastante frágil antes de la pandemia, con baja tasa de crecimiento. Entonces la expectativa es que este año será muy difícil, con las primeras previsiones para 2020 indicando un crecimiento negativo en Brasil. Entonces la expectativa es que el impacto económico de la situación será bastante grave. Y Oliver, en relación a la cantidad de muertos que han tenido, bueno, tienen mayor cantidad de casos, por lo menos los testeos han mostrado mayor cantidad de casos que Argentina. La situación hospitalaria de la salud pública brasilera, ¿cómo es? ¿Hay personal suficiente, hay respiradores suficientes o eso preocupa como preocupa en otros países? No, es una gran preocupación. Hay tentativas de acumular, de comprar de fuera equipamiento médico
para atrasar básicamente el momento casi inevitable Claro. del colapso del sistema de salud, que en varios estados ya estaba en colapso antes del coronavirus. Claro. O sea, en Río de Janeiro ya muchísimas dificultades. Entonces, el porcentaje del PIB que se investiga en salud también bastante bajo. Interesante, me pareció, Oliver, algo interesante dijiste. Ya no aplanar la curva, sino postergar, desplazar en el tiempo lo máximo posible el colapso. Es decir, están avisorando que no se, en el momento del pico la curva no se va a haber podido aplanar. Sí, o sea, y en muchas regiones, en ciudades menores, hay básicamente ningún equipamiento. O sea, una vez que van a comenzar los casos en ciudades menores, hay muy poca capacidad de poder ayudar a los pacientes. Entonces, la idea realmente en este caso es de postergar, porque se sabe que casi inevitable que los médicos tendrán que tomar decisiones muy difíciles a partir del momento en que realmente llegarán más personas en los hospitales, no solo en los públicos, pero también en los privados, que ya están cerca de su capacidad máxima. Bien, públicos y privados. Bueno, una descripción cruda de la situación. Te agradecemos mucho la franqueza, Oliver Stuenkel, desde Brasil. Gracias. Gracias a vos. Bueno, situación crítica en Brasil, ya no aplanar la curva, sino postergar lo máximo posible el colapso. Vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida volvemos.